Continuamos, amigos y amigas, la tarde de hoy conversando en buena onda con Gabriel Andrade, profesor de la Universidad del Zulia. Su área del saber es la filosofía y estamos conversando sobre un tema de vital importancia el día de hoy, que es la ética, y que en principio ya habíamos hecho unas consideraciones como muy sencillas. Era esa posibilidad también de distinguir entre las cosas que son convenientes para la vida de uno y las que no tanto, y decidir el camino que uno va a emprender. Ahora, ¿qué marca el camino de las cosas? Es decir, alguien, un grupo, una religión, una organización me dice, mira, la ética correcta es esta que yo te muestro y no otra, por ejemplo. Bueno, eso es una pregunta también muy difícil, porque es que la ética tiene un problema, que es el problema de cómo saber qué es lo bueno. Si nosotros decimos, por ejemplo, la Tierra es una esfera, eso hay una manera de verificarlo. Podemos ir al telescopio, podemos hacer unos cálculos matemáticos, etcétera, etcétera. Si yo digo Gustavo Dudamel es un muy buen músico, también eso lo podemos verificar. Podemos someter a examen a Dudamel y si efectivamente compone bien, pues podemos decir esa proposición, Gustavo Dudamel es un buen músico, es verdadera. Pero si nosotros decimos robar es malo, no es tan seguro que eso podamos verificarlo, porque no es un hecho sobre el mundo, sino sobre cómo debe ser el mundo. Hay una diferencia entre las proposiciones descriptivas que espejan el mundo, es decir, dicen cómo es el mundo, y las proposiciones normativas que dicen cómo debe ser el mundo. De forma tal que ha habido algunos filósofos que han dicho que la ética realmente no dice nada sobre el mundo. Las proposiciones éticas no son ni verdaderas ni falsas, sino que son sencillamente expresiones de nuestras emociones. Y si hay gente que se siente bien robando y dice que robar es bueno, no están realmente equivocados, sino que sencillamente están diciendo que ellos se sienten bien robando. Porque probablemente el que roba le va muy bien. Por ejemplo, en el ámbito de la corrupción, sí, que la corrupción es una forma de robar, a la gente que hace corrupción le va muy bien en líneas generales, ¿no? Pero ha habido algunos filósofos que han dicho que esa gente que roba realmente no se está dando cuenta que ellos se están haciendo un daño a sí mismos. Una discusión ética muy importante es hasta qué punto el interés propio coincide con el interés de los demás. Algunos filósofos, entre ellos por ejemplo los utilitaristas, pero también unos que han venido a ser llamados los egoístas, postulan que el interés propio no necesariamente está en conflicto con el interés de los demás y que precisamente para buscar el interés propio hay que buscar el interés de los demás. Si yo, por ejemplo, Alexander, vivo en un país donde yo robo y me enriquezco, pero resulta ser que a expensas de mi corrupción el país se está derrumbando, yo realmente voy a disfrutar esa riqueza si al salir a la calle probablemente ya me van a atracar. Un eticista le haría ver a ese corrupto de que a él mismo no le conviene robar, sino que le conviene que la sociedad esté en buen estado para que él mismo pueda disfrutar la riqueza que pueda almacenar. Entonces, por lo menos los utilitaristas tratan de hacer ver a la gente que está en su propia conveniencia hacer el bien. Y que si bien a corto plazo el corrupto parece disfrutar mucho de lo que está haciendo, en última instancia no, también va a sufrir las consecuencias de su acción inmoral. Podríamos poner otro ejemplo por ese mismo camino que se me ocurre es, por ejemplo, un Pablo Escobar, años atrás, en la Colombia sumida en el tema del narcotráfico, un hombre visto por muchos como un capo terrible, violento, sin embargo, por comunidades enteras como el gran benefactor. ¿Cómo entendemos ahí entonces? Para unos es bueno, pero para otros no es bueno. Bueno, de nuevo, uno de los grandes problemas de la ética es ponerse de acuerdo al respecto qué es lo bueno. Y una de las cosas que los filósofos advierten es que parece haber un desacuerdo entre la gente respecto a qué es lo bueno. Y ha habido alguna gente que ha dicho, bueno, si la gente no se pone de acuerdo respecto a qué es lo bueno, debe ser que no existe una idea absoluta del bien, sino que el bien es relativo a una comunidad o incluso a un individuo. Y hay muchos debates en torno a esta postura que ha venido a llamarse el relativismo moral. Yo te voy a poner un ejemplo. En el África Oriental, por ejemplo, se extrae el clítoris a las muchachas. Hay muchas discusiones respecto a si nosotros tenemos la autoridad para oponernos a eso o no, o si debemos respetar su cultura. El relativista moral, como dice que el bien es solo relativo a la cultura, dice no tenemos autoridad moral para oponernos a esa práctica. A nosotros nos podrá repugnar, pero a ellos no. Pero la mayor parte de los filósofos, hay algunos filósofos que sí son relativistas morales, pero la mayor parte de los filósofos dicen no, sí existe una idea universal y absoluta del bien. Que esos pueblos en el África extraigan el clítoris a las muchachas no implica
que la extracción del clítoris a las muchachas sea bueno. Es decir, que lo bueno existe independientemente de que lo que una gente considere sea bueno o no. En el caso de Escobar, ciertamente había algunas comunidades que pensaban que el narcotráfico, pues, era una acción buena. Porque los estaba beneficiando. Porque los estaba beneficiando. Pero un buen eticista diría, no, independientemente de lo que esas comunidades opinen, el narcotráfico es una acción inmoral. Y no vamos a definir lo inmoral o lo inmoral en función de lo que determinados grupos crean, sino que existe una idea del bien que trasciende a esos grupos, una idea absoluta del bien. Con esta gente, bueno, lo que un eticista les trataría de hacer ver a estas personas es que a corto plazo ese narcotráfico les puede beneficiar, pero a largo plazo no. Y no es muy difícil ver por qué el narcotráfico es perjudicial. En un principio, bueno, ciertamente Escobar pavimentó las calles de Medellín, etcétera. Pero a largo plazo, bueno, trajo una tremenda violencia sobre Colombia, derrumbó un avión de Avianca, recuerdo, creo que mató, bueno, esto no sé si con una larga lista de delitos a un candidato presidencial famoso. Entonces habría que hacerle ver a esas comunidades que a esas comunidades, si bien pueden recibir dinero momentáneamente de Escobar, a largo plazo ni a ellos mismos les conviene que se estén derrumbando aviones y que se estén matando candidatos presidenciales, porque a la larga no se va a poder vivir así. No conviene recibir dinero del narcotráfico. Entiendo que entonces la dimensión ética trae un componente importante, que es el tema de lo colectivo. Es decir, que la ética no es solamente una reflexión sobre mi actuar individual, cómo yo me comporto por la vida, sino que también tiene que ver cómo yo me comporto en la vida conmigo, pero también con el colectivo, que siento que entra en sintonía con lo que se ha venido hablando desde hace un tiempo, que es el tema de la ciudadanía, de la colectividad, de que juntos podemos. Eso me gustaría que lo pudiéramos conversar luego de esta pausa. Estamos conversando con Gabriel Andrade, es profesor de la Universidad del Zulia y se desarrolla en el área de la filosofía.